Ciudad de México, 13 de febrero de 1847. Una casa de subastas clandestina, escondida bajo un respetable hotel. El aire apestaba a tabaco y a algo podrido que ningún perfume lograba disimular. En el escenario improvisado, bajo la luz amarillenta de los quinqués de aceite, una joven de 24 años estaba siendo vendida. No como esposa, no como dama, sino como una propiedad. Su nombre era Sofía de la Vega, y en aquella noche helada, un hombre con una máscara de plata pagó una fortuna por ella. 100,000 pesos de oro en efectivo, más de lo que cualquier institutriz valía, menos de lo que cualquier vida humana debería costar. Pero él no era quien aparentaba ser, y Sofía estaba a punto de descubrir que el peor horror de la noche no fue ser vendida, sino saber quién la había comprado realmente y por qué. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete ahora al canal Diarios de la Nobleza y activa la campanita, porque lo que viene a continuación es uno de los secretos más oscuros que la alta sociedad mexicana intentó enterrar en la Sierra Madre y está a punto de salir a la luz. La nieve caía sobre la Ciudad de México con la indiferencia de quien ya lo ha visto todo. Sobre los tejados de las casonas antiguas, sobre las piedras del río congelado, en las ventanas de los bancos que comenzaban a transformar aquella ciudad en algo que el resto del país aún no comprendía del todo. Era el 13 de febrero de 1847 y el frío no era solo climático. Había algo en el aire de esa noche que hacía a la gente apurar el paso, bajar la cabeza, fingir que no veía. En el sótano del Hotel del Virrey, en un salón que oficialmente no existía, 43 hombres estaban reunidos, banqueros, comerciantes, 2 miembros del ayuntamiento que jamás admitirían públicamente estar ahí. Las paredes eran de piedra húmeda, el olor a moho apenas disimulado por el humo de los puros de Veracruz. Quinqués de aceite colgaban de cadenas oxidadas, creando sombras que se movían como criaturas vivas cada vez que alguien pasaba. Sofía de la Vega estaba de pie sobre una plataforma de madera en el centro de aquel salón. No era un escenario, no. En realidad era el tipo de superficie donde se colocaban objetos para ser evaluados. Muebles, pinturas, personas. Llevaba un vestido gris de lana simple, sin adornos, sin encajes, sin ningún detalle que pudiera sugerir que alguna vez fue algo más que aquello. Su cabello castaño, que años atrás caía en rizos sueltos sobre sus hombros, estaba trenzado con severidad militar y recogido en un chongo bajo. No había espejo allí, pero ella sabía exactamente cómo se veía. Había pasado 3 horas esa mañana siendo preparada por Bárbara, su madrastra, como si fuera ganado siendo cepillado antes de la feria. «No sonrías», le había dicho Bárbara, ajustando el cuello del vestido con dedos fríos y eficientes. «Las institutrices no sonríen, y no los mires a los ojos, no eres igual a ellos, nunca lo fuiste». Ahora, bajo la luz vacilante de los quinqués, Sofía mantenía la mirada fija en un punto de la pared opuesta, una mancha de humedad con forma de luna creciente. Se concentraba en esa luna, contaba mentalmente cuántas veces respiraba, intentaba no escuchar, pero era imposible no escuchar. 20,000 pesos de oro, dijo una voz masculina y ronca, acompañada por el sonido de un vaso de coñac siendo puesto sobre la madera. El subastador, un hombre de mediana edad con bigote encerado y chaleco rojo oscuro, asintió con satisfacción. 20,000 pesos de oro del caballero número 3. ¿Alguna oferta superior? Silencio. Sofía contó hasta 5. 22,000, dijo otra voz, más joven y arrastrada. Se escucharon risas bajas. Alguien estaba borracho. El subastador sonrió. 22,000. Muy generoso. Recordemos, señores, que la señorita de la Vega posee una educación ejemplar. Habla con fluidez francés, alemán e italiano,
conocimientos de botánica, música y literatura. Sería una valiosa adición a cualquier casa de respeto. Adición, como si fuera un mueble, un librero nuevo, un piano. Sofía sintió que algo le subía por la garganta. No era vómito, era algo más profundo. Era el tipo de cosa que, si dejaba salir, destruiría todo lo que aún quedaba de ella. Tragó saliva. La luna de humedad en la pared tembló con la luz, o tal vez eran sus ojos llenándose de lágrimas. Parpadeó, forzándolas a retroceder. Aquí no, ahora no, no frente a ellos. 25.000, dijo una tercera voz. Y esta vez Sofía no pudo evitarlo. Sus ojos se movieron, encontraron al hombre. Ricardo Montenegro. Lo conocía. Había visitado la hacienda de la Vega durante años, siempre con regalos para Bárbara, siempre con sonrisas que duraban demasiado. Estaba sentado en la primera fila, con las piernas cruzadas con elegancia, frac azul marino impecable, reloj de bolsillo de oro brillando en la cadena. 50 y tantos años, cabello canoso peinado hacia atrás, bigote perfectamente recortado. Miró directamente a Sofía cuando hizo la oferta y sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que ya sabe que va a ganar, que ya ha hecho los cálculos, ha revisado los números y ha decidido exactamente cuánto valía ella, que ya la había imaginado en su casa, en su poder, bajo sus reglas. Sofía sintió el frío subirle por la espalda como garras de hielo. Sus manos, que estaban entrelazadas frente a su cuerpo, comenzaron a temblar. Las apretó con más fuerza, sintiendo las uñas clavarse en las palmas. El dolor ayudaba, el dolor era real, era presente, era algo que podía controlar. El subastador abrió la boca para confirmar la oferta, y entonces la puerta del sótano se abrió. No fue un movimiento dramático. La puerta simplemente se movió lenta, pesada, contra las bisagras oxidadas. El aire frío de la noche de febrero entró con fuerza, haciendo que los quinqués oscilaran violentamente. Las sombras danzaron en las paredes como espectros. Un hombre entró. El salón entero guardó silencio. No el silencio educado de quien espera su turno para hablar, sino el silencio instintivo de cuando un depredador más grande entra en el territorio. Era alto, más alto que cualquier hombre en esa sala, con hombros anchos bajo un abrigo negro de lana pesada que casi tocaba el suelo. Guantes de cuero también negros, botas que no hacían ruido a pesar de las piedras irregulares del piso, y en el rostro, en el lugar donde debería haber un rostro, una máscara de plata. No era una máscara de baile delicada y decorativa. Era una pieza sólida, brillante, que cubría la mitad superior de su cara por completo, sujeta por tiras de cuero negro que desaparecían bajo el cabello oscuro. Solo la mandíbula fuerte, los labios y parte de los pómulos eran visibles. Los ojos estaban ocultos detrás de aberturas que reflejaban la luz de los quinqués como espejos líquidos. Se detuvo a 3 pasos de la plataforma, giró la cabeza lentamente, analizando el salón. Nadie habló. El subastador, por primera vez desde que Sofía lo había visto, parecía inseguro. «Señor», dijo el subastador, con la voz fallando ligeramente, «la subasta ya está en marcha. Si desea participar, necesitamos su registro». El hombre levantó una mano. No dijo nada, solo levantó la mano y el subastador se calló al instante, como si lo hubieran silenciado. Luego, el hombre metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo con un movimiento lento y deliberado. Sacó algo. Una tarjeta de cartón grueso, negro, con un número pintado en plata. El 7. Sostuvo la tarjeta en el aire. Esperó. El subastador tragó saliva. «Señor, la oferta actual es de 25.000, 50.000 pesos de oro», dijo el hombre. La voz era grave, controlada,
con un acento del norte refinado que Sofía no pudo ubicar de inmediato. No era de la capital, tal vez de más al sur o del norte. Era difícil saberlo cuando alguien hablaba tan poco. Pero no fue la voz lo que hizo que todo el salón contuviera la respiración. Fue el número. 50,000 pesos de oro, el doble de la oferta de Ricardo Montenegro, 10 veces el valor inicial. Era obsceno, era imposible. Era más dinero del que la mayoría de esos hombres gastaría en una propiedad entera. Ricardo Montenegro se puso de pie tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra la piedra. «Esto es ridículo. ¿Quién diablos se cree que...?» 60,000, dijo Ricardo, la voz ahora tensa, perdiendo su cuidada compostura. El hombre de la máscara giró la cabeza hacia él. Solo eso, una rotación lenta, evaluadora. Luego levantó 2 dedos. 100,000 pesos de oro, dijo el subastador con la voz demasiado aguda. Señor, eso es... Aceptado, dijo el hombre de la máscara. En efectivo, ahora mismo. Golpeó el suelo con la punta de la bota una vez, produciendo un sonido seco y final. Luego, como si la discusión ya hubiera terminado hacía tiempo, se dio la vuelta y caminó hacia una mesa lateral, donde depositó una bolsa de cuero que Sofía no le había visto llevar. La bolsa era pesada, aterrizó con un golpe sordo. El subastador se acercó con manos temblorosas, abrió la bolsa. Sus ojos se abrieron como platos, miró al hombre, luego a la bolsa, luego de vuelta al hombre. Está todo aquí», susurró incrédulo. Ricardo Montenegro estaba lívido, las venas del cuello marcadas, el rostro rojo. «Esto es una farsa. ¿Quién es usted? ¿De dónde salió ese dinero?» El hombre de la máscara no respondió. Simplemente extendió la mano en dirección a Sofía. No era un gesto violento, no era posesivo ni agresivo, era casi educado, como si le estuviera ofreciendo ayuda para bajar de un carruaje después de un largo viaje. Sofía miró esa mano enguantada, extendida en el aire. Miró a Ricardo Montenegro, que parecía a punto de explotar. Miró al subastador, que todavía sostenía la bolsa de dinero como si fuera oro líquido. Miró a los 43 hombres en ese sótano frío, todos en silencio, todos observando. Y entonces miró la máscara de plata. No podía ver sus ojos, pero sintió algo, una intensidad, una atención que no era como las otras miradas de esa noche. No era evaluadora, no era depredadora, era difícil de nombrar. Sus piernas temblaban. De todos modos, no tenía opción. Había sido vendida, comprada, transferida de un dueño a otro como ganado, como un mueble, como una cosa. Pero de alguna manera en ese momento, la mano extendida parecía menos una prisión que todo lo que la rodeaba. Sofía bajó de la plataforma. Sus zapatos hicieron ruidos pequeños y patéticos contra la madera. Extendió su propia mano y se dio cuenta demasiado tarde de que temblaba visiblemente. La mano del hombre envolvió la suya, firme, cálida, incluso a través de los guantes. No tiró de ella, no la arrastró, solo la sostuvo esperando que ella encontrara su propio equilibrio. «Vámonos», dijo él, lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera, y se fueron. El carruaje esperaba en una calle lateral, lejos de las entradas principales. Era negro, discreto, sin escudos de armas ni decoraciones. El cochero, un hombre de mediana edad con expresión seria, abrió la puerta sin decir una palabra. El hombre de la máscara ayudó a Sofía a entrar, luego subió detrás de ella. La puerta se cerró con un clic definitivo, un golpe en el techo y el carruaje comenzó a moverse, las ruedas crujiendo contra la nieve compactada. Dentro hacía calor. Había mantas de lana dobladas en el asiento, una botella de agua, un trozo de pan envuelto en un paño limpio. Sofía no tocó nada, solo se acurrucó en la esquina del asiento, abrazándose, tratando de dejar de temblar, sin éxito. El hombre se sentó en el lado opuesto, no habló, no se movió, solo esperó.
Pasaron los minutos, el carruaje giraba, subía, bajaba, sonidos de la ciudad nocturna, voces distantes, campanas de iglesia marcando la hora, el ladrido ocasional de un perro. Finalmente, Sofía logró formar palabras. Su voz salió débil, ronca, como si no la hubiera usado en años. ¿Por qué hizo eso? Silencio. Luego, lentamente, el hombre comenzó a quitarse el guante de la mano derecha. Dedo por dedo, el cuero negro deslizándose sobre la piel pálida. Giró la palma hacia arriba para que ella pudiera ver. En la base del pulgar había una pequeña cicatriz, en forma de luna creciente, antigua, ya blanquecina por el tiempo. Sofía dejó de respirar. Conocía esa marca. Había visto esa luna creciente antes, exactamente igual, en la palma de la mano de su madre, Adelina. Adelina solía decir que era una marca de nacimiento de la familia, algo que pasaba de generación en generación por el lado materno. La propia Sofía tenía una idéntica, no en la mano, sino en el hombro derecho, escondida bajo capas de ropa. «Porque somos familia», dijo el hombre, la voz grave y cargada de algo que Sofía no pudo nombrar. No era lástima, era más pesado que eso, y debía haber salvado a tu madre también. El carruaje siguió por la noche nevada y Sofía, por primera vez en 12 años, desde que había visto el cuerpo de Adelina siendo sacado del lago, lloró sin hacer ruido. Las lágrimas caían en silencio, mojando el vestido gris, congelándose en sus mejillas con el frío que entraba por las rendijas de la ventana. El hombre de la máscara no dijo nada más, solo permaneció donde estaba, inmóvil como una estatua de plata, mientras la Ciudad de México desaparecía detrás de ellos. Y algo nuevo, algo que Sofía no se atrevía a nombrar todavía, comenzaba a surgir en el horizonte helado. El carruaje se detuvo frente a una torre. No era el tipo de residencia que Sofía esperaba. No había portones de hierro forjado, ni jardines cuidadosamente podados, ni la fachada imponente de las haciendas que salpicaban las colinas alrededor de la ciudad. Era una construcción estrecha de piedra gris, encajada entre edificios más bajos en el antiguo barrio de la ciudad, a solo 10 minutos a pie del lago. 3 pisos de altura, ventanas en arco gótico, un techo puntiagudo que desaparecía en la oscuridad y en la nieve que seguía cayendo. Lo más extraño, sin embargo, era el sonido. Incluso antes de bajar del carruaje, Sofía podía oírlo, un tic-tac constante, múltiple, superpuesto, como si cientos de corazones mecánicos latieran a ritmos ligeramente desincronizados. No era fuerte, era casi subliminal, pero estaba allí, vibrando en el aire frío de la noche, como un pulso vivo. El hombre de la máscara bajó primero y le tendió la mano de nuevo. Sofía la aceptó, esta vez con menos vacilación, y se dejó guiar fuera del calor del carruaje hacia el frío cortante de febrero. La nieve crujía bajo sus zapatos, el olor a humo de leña y metal provenía de la torre. «¿Dónde estamos?», preguntó ella con la voz aún débil. «Mi casa», respondió él simplemente, «o una de ellas». Abrió la pesada puerta de roble con una gran llave de bronce. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió con un largo gemido de bisagras antiguas. El sonido de los relojes se triplicó al instante. Sofía entró y se detuvo en seco. El interior de la torre era imposible de describir en términos simples. Cada superficie disponible, cada pared, cada estante, cada rincón, estaba ocupado por relojes de pared con péndulos de bronce que se balanceaban hipnóticamente, relojes de mesa con esferas pintadas a mano, relojes de bolsillo abiertos, sus entrañas de engranajes expuestas como autopsias en curso, relojes en estado de desmontaje, con piezas diminutas organizadas en patrones geométricos sobre tela de terciopelo negro. Había luz, quenques de aceite y velas gruesas colocadas estratégicamente, creando islas de claridad dorada en medio de la penumbra.
El olor era aceite de máquina, cera de vela, madera antigua y algo metálico que Sofía no podía nombrar. Hierro, plata, tiempo. «Siéntate», dijo el hombre señalando un sillón de cuero cerca de una chimenea donde las brasas aún ardían débilmente. «Necesito avivar el fuego». Sofía obedeció, hundiéndose en el cuero gastado, sintiendo por primera vez en horas un calor genuino comenzar a penetrar su cuerpo congelado. Observó mientras él se arrodillaba frente a la chimenea. Un movimiento sorprendentemente práctico para alguien que acababa de gastar 100,000 pesos de oro en una subasta clandestina y comenzaba a añadir leña y a soplar las brasas para devolverles la vida. Las llamas crecieron. La luz anaranjada danzó sobre la máscara de plata, transformándola en algo casi vivo. Cuando el fuego estuvo estable, se levantó, se quitó el pesado abrigo y lo colgó en un gancho cercano. Debajo llevaba un chaleco gris oscuro sobre una camisa blanca de lino, simple pero bien cortada. Se acercó a una mesa lateral y sirvió 2 vasos de algo ámbar de una botella de cristal. «¡Coñac!», dijo, ofreciéndole uno. «Ayuda con el frío». Sofía lo aceptó, pero no bebió de inmediato. Solo sostuvo el vaso, sintiendo el peso del líquido y la temperatura tibia del cristal. Esperó. Él bebió un sorbo de su propio vaso. Luego se sentó en una silla de madera al otro lado de la chimenea. No en un sillón, en la silla dura, erguida, como si la comodidad fuera algo a lo que no estaba acostumbrado. El silencio se prolongó. Los relojes hacían tic-tac. El fuego crepitaba. La nieve golpeaba suavemente contra las ventanas en arco. «Mi nombre es Federico de la Garza», dijo finalmente. La voz era más suave ahora, menos formal que en la subasta, pero aún cautelosa, medida. «Y antes de que preguntes, no soy un comerciante de relojes. Aunque los reparo, los colecciono y, ocasionalmente, los fabrico». Sofía parpadeó. «Entonces, ¿qué es usted?». Él giró el vaso de coñac entre sus manos enguantadas por un momento. Luego, con cuidado deliberado, alcanzó el borde de la máscara y se la quitó. No había desfiguración, ni cicatriz horrible, ni quemadura, ninguna razón física aparente para ocultar su rostro. Era solo un rostro fuerte, anguloso, más viejo de lo que ella había imaginado. Quizás al final de sus 30, principios de los 40. Cabello negro con hebras plateadas en las sienes, ojos de un gris acero que parecían exhaustos de una manera profunda, como si no hubieran dormido adecuadamente en años. Una mandíbula fuerte, pero con la rigidez de alguien que la mantenía apretada con demasiada frecuencia. No era guapo en el sentido clásico, pero era impresionante, difícil de apartar la mirada. «Soy el duque de la Garza», dijo, colocando la máscara sobre la mesa a su lado con un ligero sonido metálico. «Título heredado hace 15 años. Propiedades en 3 estados. Influencia considerable en los círculos bancarios y diplomáticos de la nación». Hizo una pausa. Bebió otro sorbo. «Y soy tu primo lejano, por el lado materno de tu madre». Sofía sintió que el vaso de coñac se le resbalaba ligeramente en la mano. Lo apretó, forzando a sus dedos a cooperar. «Mi madre nunca mencionó...». «Adelina y yo no nos conocíamos bien», interrumpió Federico suavemente. «Yo era 10 años menor. Ella estaba casada. Nuestras vidas rara vez se cruzaban, pero teníamos la marca». Levantó la palma de la mano de nuevo, mostrando la cicatriz en forma de luna creciente. «Es una peculiaridad genética. Aparece aleatoriamente en el linaje Drummond cada 2 o 3 generaciones. Mi hermana gemela, Margarita, también la tenía». «¿Tenía?», repitió Sofía, captando el tiempo verbal. La expresión de Federico no cambió, pero algo en sus ojos se oscureció. «Margarita murió hace 15 años, una avalancha en la Sierra Madre. Estaba huyendo de un matrimonio arreglado que nuestro tío había negociado sin su consentimiento.
Yo la ayudé a escapar. Planeé la ruta, falsifiqué los documentos, pagué la escolta. Giró el vaso de nuevo. El líquido creó un remolino hipnótico. El camino se derrumbó durante una tormenta. Nunca encontraron el cuerpo, solo pedazos del carruaje y de su equipaje. Semanas después, cuando la nieve se derritió, Sofía no sabía qué decir. No había palabras adecuadas para ese tipo de pérdida. Así que no dijo nada. Solo sostuvo su vaso y esperó. Federico continuó. Después de eso, decidí algo. Decidí que nunca más me quedaría de brazos cruzados mientras alguien fuera coaccionado, negociado o vendido como propiedad. He pasado los últimos 15 años rastreando redes de explotación en todo México. Hombres como Ricardo Montenegro, mujeres como tu madrastra Bárbara. El nombre salió de su boca como veneno. Ricardo Montenegro, repitió Federico, fue quien falsificó los documentos del matrimonio de Margarita, el contrato que la ataba a un hombre 30 años mayor, brutal y en bancarrota. Él se lucra creando prisiones legales para gente desesperada, y tu madrastra es una de sus clientas más antiguas. Sofía sintió que la náusea le subía. ¿Usted sabía de la subasta? Lo sabía, confirmó Federico. Tengo informantes en todos los lugares donde ocurren este tipo de transacciones. Cuando supe que sería subastada, decidí intervenir. ¿Por qué?, preguntó Sofía, y esta vez había algo afilado en su voz. No ira, sino desafío. ¿Por la marca, por mi madre, o porque soy conveniente? Federico la miró directamente, no desvió la mirada, no suavizó la respuesta. Las tres cosas, dijo. Eres familia, lo que me da una responsabilidad. Tu madre debería haber tenido ayuda y no la tuvo, lo que me da culpa. Y sí, Sofía, eres conveniente, porque conoces la hacienda de la Vega por dentro. Conoces los hábitos de Bárbara, las rutinas, los secretos, y necesito esa información para destruir a Ricardo Montenegro de una vez por todas. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, el vaso colgando flojamente entre sus dedos. No voy a mentirte y fingir que esto es puramente altruismo. Quiero venganza. Quiero ver a Ricardo Montenegro en la cárcel, arruinado, incapaz de dañar a nadie más. Y tú puedes ayudarme a conseguirlo. Sofía asintió lentamente. El coñac le estaba calentando la garganta, pero no la cabeza. Todavía podía pensar con claridad. Y lo que estaba pensando era, al menos, es honesto. ¿Qué quiere que haga?, preguntó. Federico se levantó y fue a una mesa cubierta de papeles. Tomó varias hojas grandes enrolladas y las trajo de vuelta, desenrollándolas sobre una mesa baja entre ellos. Eran planos arquitectónicos, mapas. Necesito que dibujes la hacienda de la Vega de memoria, dijo. Cada habitación, cada pasillo, cada entrada de servicio. ¿Dónde guarda Bárbara sus documentos? ¿Dónde recibe a Ricardo? ¿Dónde esconde cosas que no quiere que se encuentren? Sofía miró los mapas. Eran de otras propiedades. Podía ver etiquetas escritas con una caligrafía precisa, pero había espacio en blanco, papel virgen esperando. Mi madre tenía un diario, dijo Sofía de repente. Escribía en él todos los días. Después de que murió, nunca lo encontré. Bárbara debe haberlo escondido. Si todavía existe, estará en algún lugar de la hacienda. Federico la estudió. Ese diario es importante para ti. Es lo único que me queda de ella. Él asintió lentamente. Entonces, te haré una promesa. Ayúdame a destruir a Ricardo Montenegro y a Bárbara, y te garantizo que recuperarás ese diario. Y más, recuperarás la fortuna que tu padre te dejó y que Bárbara te robó a través de documentos falsificados. ¿Cómo sabe de eso? Porque Ricardo Montenegro lleva 20 años falsificando documentos. Es lo que hace, y yo rastreo todo lo que hace. Sofía miró el fuego.
los relojes en las paredes, al hombre sentado frente a ella, un duque que vivía en una torre llena de máquinas y recuerdos, que usaba una máscara por elección, que acababa de admitir que la quería como herramienta tanto como quería salvarla. «Hay una condición», añadió Federico. «Necesitamos fingir ser marido y mujer en público. Ricardo opera en círculos sociales específicos, bailes, subastas de arte, cenas diplomáticas. Necesito acceso a esos espacios. Una esposa me da la legitimidad social que un duque soltero y excéntrico no tiene». «Fingir», repitió ella. «Completamente. Habitaciones separadas, ninguna expectativa física». Dijo la palabra con evidente incomodidad, como si discutir la intimidad fuera más difícil para él que discutir la venganza. Solo una actuación pública. Sofía bebió el último sorbo de coñac. Sintió el calor bajar, asentarse en su estómago. Pensó en la plataforma de madera en el sótano, en la sonrisa de Ricardo Montenegro, en las manos frías de Bárbara arreglándole el vestido como si fuera una muñeca. Pensó en su madre, Adelina, y en el diario perdido. Pensó en 12 años de silencio y supervivencia y en nunca tener una opción. «Acepto», dijo, «bajo una condición mía». Federico enarcó las cejas. «¿Cuál?» «Usted me enseña a reparar relojes». Él parpadeó. Claramente no era lo que esperaba. «¿Por qué?» «Porque sí», dijo ella, y por primera vez en años sintió algo que no era desesperación ni resignación. «Quiero aprender a desmontar cosas y a reconstruirlas. Y usted, obviamente, sabe cómo hacerlo». Federico la estudió por un largo momento. Luego, para sorpresa de Sofía, algo que podría haber sido el inicio de una sonrisa tocó la comisura de sus labios. Trato hecho. Las semanas siguientes establecieron una extraña rutina. Sofía se quedaba en el segundo piso de la torre, en una habitación que Federico había preparado apresuradamente. Cama simple pero cómoda. Un armario con ropa que no era suya pero que le quedaba razonablemente bien. Un escritorio colocado junto a la ventana con vista a los tejados nevados de la Ciudad de México. Por la mañana, desayunaban juntos en la planta baja. Comían en silencio o con una conversación mínima. Observaciones sobre el clima, preguntas prácticas sobre lo que necesitaban comprar en el mercado. Después del desayuno, Sofía trabajaba en los mapas. Federico le había proporcionado papel de calidad, tinta negra, reglas precisas. Dibujaba de memoria cada habitación de la hacienda de la Vega, cada puerta, cada ventana. La biblioteca donde había pasado tantas horas, el despacho de su padre, ahora apropiado por Bárbara, las habitaciones de servicio, las rutas que usaban los sirvientes, los lugares donde se podían esconder secretos. Federico observaba ocasionalmente, haciendo preguntas. «Esa puerta tiene cerrojo. ¿Esa ventana da a dónde? ¿Cuántos guardias mantiene Bárbara por la noche?» Sofía respondía y se daba cuenta con creciente sorpresa de que su memoria era fotográficamente precisa. No solo recordaba, veía. Los mapas fluían de su mente al papel, como si siempre hubieran existido allí, esperando ser revelados. Por la tarde venían las lecciones de relojería. Federico despejaba una sección de la gran mesa de trabajo, la cubría con terciopelo negro y colocaba un reloj de bolsillo roto entre ellos. «Primero», decía, «aprendes a escuchar». Y le enseñaba a Sofía a diferenciar los sonidos, el tic-tac suave de un escape funcionando correctamente versus el clic irregular de un engranaje dañado, el zumbido casi inaudible de un resorte demasiado tenso, el silencio muerto de un mecanismo completamente parado. «Los relojes son honestos», explicó Federico una tarde, sus largos dedos desmontando un mecanismo con herramientas diminutas. «No mienten. Si algo está mal, se detienen, se vuelven irregulares. No hay disimulo, no hay actuación, solo función o falla». Sofía observaba sus manos trabajar. Había algo hipnótico en el proceso.
la precisión absoluta, la paciencia necesaria, el respeto por las piezas minúsculas que componían el todo. ¿Por qué hace esto?, preguntó. Es un duque, tiene obligaciones, propiedades. ¿Por qué relojes? Federico no levantó la vista, siguió trabajando. Porque cuando Margarita murió, necesitaba algo que tuviera sentido. La política no tiene sentido, la gente no tiene sentido, pero los relojes son lógica pura, causa y efecto. Si entiendes el mecanismo, puedes repararlo, no hay misterios, solo problemas que aún no se han resuelto. Colocó un engranaje de vuelta en su lugar con un clic satisfactorio. Y porque a Margarita le encantaban los relojes. Coleccionaba relojes de bolsillo pequeños, delicados, con esferas pintadas. Decía que eran como capturar el tiempo en una caja de plata. Finalmente, miró a Sofía. Después de que murió, empecé a reparar sus relojes, luego los relojes de otras personas, y ya nunca paré. Sofía sintió algo oprimirle el pecho. ¿Nunca se casó? No. ¿Por qué? Federico volvió a colocar la tapa del reloj y lo giró entre sus dedos, escuchando el tic-tac reanudado. Porque eso requeriría estar presente, estar emocionalmente disponible, y no soy bueno en eso. Soy bueno rastreando criminales, reparando relojes y fingiendo ser funcional en eventos sociales por periodos limitados. No soy bueno con la gente. Le extendió el reloj. Inténtalo ahora. Ábrelo y dime qué engranaje está desalineado. Sofía tomó el reloj. Sus manos ya no temblaban. La tormenta llegó una noche de marzo. No solo nieve, sino un viento feroz que hacía que toda la torre gimiera y se sacudiera. La calefacción del segundo piso falló, algo con la chimenea bloqueada o el conducto obstruido. Federico intentó arreglarlo, pero la noche era demasiado oscura, el techo demasiado peligroso. «Quédate en la planta baja», dijo trayendo mantas extras. «La chimenea funciona. Me quedaré aquí también por si necesitas algo». Sofía aceptó. Se envolvió en las mantas en el sillón cerca del fuego. Federico se sentó en su mesa de trabajo, continuando la reparación de un mecanismo particularmente complejo bajo la luz de 3 velas. Intentó dormir. Realmente lo intentó, pero el viento aullaba como algo vivo. Y cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes. Veía el lago congelado. Veía el cuerpo de su madre siendo sacado, azul y rígido, o al menos lo que ella creía haber visto. Tenía 12 años, nunca le permitieron acercarse realmente, pero su mente había llenado los detalles a lo largo de los años, construyendo una imagen que era mitad memoria, mitad pesadilla. Se despertó con un grito atorado en la garganta, no pudo emitir sonido, su voz simplemente se había ido, atrapada en algún lugar entre los pulmones y la boca, negándose a salir. Jadeaba, temblando violentamente bajo las mantas, con sudor frío en la frente a pesar del calor del fuego. Mutismo selectivo. Le sucedía siempre que el terror era demasiado grande. Su cuerpo simplemente apagaba la voz, como si no hablar pudiera hacer desaparecer los horrores. Federico estaba a su lado antes de que ella se diera cuenta de que se había movido. No la tocó, no de inmediato, solo se arrodilló junto al sillón en su campo de visión. «Sofía», dijo con voz baja y firme, «estás a salvo, estás en la torre. No hay agua, no hay peligro». Ella intentó hablar, no salió nada. Él esperó, no la apuró, no se impacientó, solo esperó hasta que su respiración comenzó a disminuir de frenética a solo rápida. Luego se levantó y fue a la mesa. Volvió sosteniendo un reloj de bolsillo desmontado, el mismo en el que ella había trabajado esa tarde, y un juego de herramientas diminutas. Puso todo en su regazo, sobre la manta. «Muéstrame», dijo simplemente. «¿Qué engranaje estaba desalineado?» «No necesitas hablar, solo muéstrame». Sofía miró las piezas. Sus manos temblaban, pero las forzó a moverse.
tomó la pinza diminuta, aisló el engranaje problemático, lo señaló. Federico asintió. «Correcto. Ahora muéstrame cómo lo volverías a colocar», y así pasaron la siguiente hora. Sofía desmontando y volviendo a montar el reloj en silencio. Federico haciendo preguntas que ella respondía solo con gestos y acciones. La concentración necesaria para el trabajo empujó el pánico a un segundo plano. Sus manos dejaron de temblar. Su respiración se normalizó. Cuando el reloj estuvo completamente montado, haciendo tic-tac suavemente en su palma, finalmente pudo susurrar. «Gracias». «No tienes que agradecer», dijo Federico. Se levantó, pero vaciló, y luego añadió. Cuando Margarita murió, pasé 6 meses sin poder hablar de ella. Las palabras simplemente no salían. Reparé relojes en su lugar, 27 relojes en 6 meses. Fue como aprender a respirar de nuevo. Miró la chimenea. A veces el silencio es más honesto que las palabras. No hay vergüenza en él. Sofía sostuvo el reloj con más fuerza. Sintió el tic-tac contra su piel. «Quédate aquí esta noche», dijo Federico. «Yo dormiré en la silla. Si tienes otra pesadilla, despiértame». No esperó respuesta, solo volvió a su mesa de trabajo, apagó 2 de las 3 velas y se instaló en la silla erguida con una manta sobre los hombros. Sofía se quedó mirándolo por un largo tiempo, a su silueta contra las sombras danzantes, al movimiento ocasional de sus hombros mientras respiraba, a la masa de relojes a su alrededor, de todos haciendo tic-tac a sus propios ritmos, creando una sinfonía mecánica del tiempo pasando. Y por primera vez, desde que tenía 12 años, Sofía durmió toda la noche sin soñar con ahogamientos. Cuando despertó al amanecer, Federico ya estaba despierto, avivando el fuego. No mencionó la noche anterior, solo le preguntó si quería café. Ella dijo que sí, y algo entre ellos, algo indefinible pero real, cambió silenciosamente, como un engranaje deslizándose al lugar correcto después de años de estar desalineado. La invitación llegó en un sobre de papel crema pesado, sellado con cera roja. La caligrafía era impecable, cada letra formada con la precisión de alguien que había aprendido que las apariencias importaban más que las intenciones. Ricardo Montenegro tiene el honor de invitar al duque Federico de la Garza y a su distinguida esposa al baile de invierno en la Hacienda San Ángel. 6 de marzo de 1847, a las 8 de la noche. Atuendo formal. Máscaras opcionales. Federico sostuvo la invitación contra la luz de la ventana, estudiándola como si pudiera extraer secretos de las fibras del papel. «Sabe quiénes somos», dijo finalmente, «o al menos sabe quién soy yo. De lo contrario, no habría enviado una invitación formal». Ricardo no extiende cortesías a los relojeros. Sofía estaba sentada en la mesa de dibujo, finalizando el último de los mapas. 3 semanas de trabajo meticuloso habían producido planos arquitectónicos completos de la Hacienda de la Vega. Cada habitación, cada pasaje secreto, cada lugar donde Bárbara podría haber escondido documentos o el diario de Adelina. Dejó la pluma a un lado y miró a Federico. «Entonces nos está provocando, nos está invitando a la trampa. La pregunta es si entramos sabiéndolo o si fingimos no saberlo», corrigió Federico. «Entramos», dijo ella sin dudar, «porque es nuestra única oportunidad de acceder a su círculo íntimo. Y porque si no vamos, lo interpretará como miedo». Federico la estudió. En las últimas 3 semanas había visto a Sofía transformarse. No dramáticamente. Seguía siendo callada, seguía eligiendo sus palabras con cuidado. Todavía tenía noches en las que las pesadillas volvían y se despertaba muda, pero había una firmeza en ella ahora que no existía en el sótano de la subasta. Una columna vertebral forjada en silencio y mapas y horas, reparando relojes hasta que sus manos ya no temblaban. «Necesitarás un vestido», dijo él.
algo adecuado para la alta sociedad. Sofía se miró el vestido gris simple que llevaba, uno de los varios que Federico había comprado, todos prácticos, todos discretos. No tengo nada así. Lo sé. Federico fue a un armario apoyado en la pared y lo abrió. Dentro había un vestido que claramente había sido colocado allí recientemente, envuelto en papel de seda. Lo sacó con cuidado y se lo extendió. Era rosa pálido. La tela era terciopelo, cortada en un estilo que sugería tanto elegancia como desafío. Escote modesto pero hombros descubiertos, una falda que fluiría al bailar. Hace una semana que lo mandé a hacer a medida. Usé las medidas de tus otros vestidos. Federico colocó el vestido sobre una silla sin mirarla directamente. Necesitas llamar la atención. Bárbara estará allí. Cuando te vea, cuando todos te vean, tiene que ser imposible ignorarte. No soy buena llamando la atención, dijo ella suavemente. Lo sé, por eso el vestido lo hará por ti. Finalmente la miró. No necesitas ser otra persona, Sofía. Solo necesitas ser tú, en un color que no te dejaron usar. La hacienda San Ángel estaba en las colinas sobre la Ciudad de México, una propiedad expansiva con jardines que en verano serían espléndidos, pero que en marzo eran solo campos de nieve bajo un cielo nocturno. Los carruajes llegaban en fila, descargando a la élite de la ciudad. Banqueros, diplomáticos, comerciantes ricos y algunos miembros menores de la nobleza, todos enmascarados. Algunos usaban máscaras venecianas elaboradas, otros simples antifaces de seda negra. Era un baile de máscaras solo en apariencia. Todos sabían quién era quién. Las máscaras eran teatro, no anonimato. Federico llevaba su máscara de plata, traje formal negro impecable, chaleco gris, corbata perfectamente anudada. Le ofreció el brazo a Sofía cuando bajaron del carruaje. Ella lo aceptó, sintiendo el músculo firme bajo la tela, su estabilidad. El vestido rosa pálido susurraba al moverse, y ella llevaba una máscara de encaje blanco que cubría solo sus ojos. Su cabello, por primera vez en años, estaba suelto en rizos sobre sus hombros, sujeto solo parcialmente con peinetas de plata. Cuando entraron al salón de baile, las conversaciones se detuvieron. No todas, pero hubo una ondulación en el sonido, un momento de miradas girando, evaluando, reconociendo. Bárbara de la Vega estaba cerca de la chimenea con una copa de champaña en la mano, conversando con otras dos mujeres de mediana edad. Vestía de negro, siempre de negro, su luto perpetuo y performático, y una máscara plateada simple. Cuando sus ojos encontraron a Sofía, la copa de champaña tembló solo ligeramente, pero Sofía lo vio. Ricardo Montenegro estaba en el centro del salón, rodeado por un grupo de hombres que reían de algo que él había dicho. No llevaba máscara. Después de todo, era el anfitrión, sin necesidad de disfraz en su propia casa. Cuando vio a Federico y a Sofía, su sonrisa no vaciló, solo se volvió más afilada. Se disculpó con sus compañeros y cruzó el salón hacia ellos, con la confianza de un hombre que creía tener todas las cartas. «Duque de la Garza», dijo Ricardo, la voz cálida con un encanto falso. «Qué honor tenerlo aquí, y esta debe ser su esposa. Sofía de la Garza», dijo Federico, la mentira saliendo suave. «Mi esposa desde hace 3 semanas». Ricardo tomó la mano de Sofía y la besó, sosteniéndola un segundo más de lo apropiado. Sus ojos, oscuros y calculadores, no se apartaron de los de ella. «Qué transformación tan notable, señorita de la Vega. O debería decir, señora de la Garza. La última vez que la vi estaba en circunstancias muy diferentes». «Las circunstancias cambian», dijo Sofía, con voz tranquila. «A menudo». «De hecho». Ricardo soltó su mano y se volvió hacia Federico. 100,000 pesos de oro fue una oferta impresionante. Algunos dirían que excesiva.
a menos que supiera algo que el resto de nosotros no sabíamos. Sabía que ella valía más que cualquier cantidad que usted ofreciera, respondió Federico. Su tono era ligero, casi educado, pero había acero en él. Ricardo rió, pero la risa no llegó a sus ojos. Touché. Bueno, disfruten la noche, la música. Y hizo un gesto vago. Las oportunidades para conversaciones interesantes. Mi biblioteca está abierta para los invitados, si prefieren algo más tranquilo. Se alejó, pero Sofía sintió el peso de su mirada en su espalda, incluso después de que desapareció entre la multitud. «¿Quiere que vayamos a la biblioteca?», susurró ella. «Lo sé», respondió Federico. «Es donde guarda sus registros. Nos está ofreciendo un cebo. Entonces lo aceptamos, después de bailar. Primero establecemos que somos una pareja genuina. Luego exploramos». Bailar con Federico fue extrañamente natural. No era grácil en el sentido clásico. Sus movimientos eran precisos pero mecánicos, como si hubiera aprendido el vals a través de un diagrama técnico en lugar de consentimiento. Pero era firme, confiable. Su mano en su espalda nunca vacilaba, nunca presionaba demasiado ni muy poco. «Bailas como reparas relojes», observó Sofía mientras giraban. «Es la única forma en que sé hacer cualquier cosa», admitió Federico. «Margarita intentó enseñarme a relajarme una vez. Decía que trataba todo como un problema de ingeniería. Tenía razón. No hay nada de malo en eso. Lo hay cuando intentas conectar con la gente. La gente no son relojes, no siguen la lógica». Sofía miró su rostro, la mitad visible bajo la máscara de plata, la línea tensa de su mandíbula. «Estás conectando ahora». Él encontró sus ojos, sostuvo la mirada. Algo pasó entre ellos. Dos personas que habían aprendido a sobrevivir a través del control y el silencio, encontrando algo parecido a la comprensión el uno en el otro. La música terminó. Aplausos educados. Federico la soltó, pero lentamente, como si se resistiera a romper el punto de contacto. «Vamos», dijo en voz baja. «Mientras todos están distraídos». La biblioteca de Ricardo Montenegro era exactamente lo que Sofía esperaba. Todo caoba oscura y cuero, estanterías del suelo al techo, una escalera rodante de bronce, una chimenea crepitante. Pero era el despacho contiguo lo que importaba. La puerta estaba abierta casi casualmente. «Una trampa», murmuró Federico. «Obviamente», asintió Sofía. «Pero puede haber algo de verdad aquí. Ricardo es arrogante. Los arrogantes cometen errores». Entraron al despacho. Federico fue directo al escritorio, comenzando a revisar cajones con una eficiencia silenciosa. Sofía fue a la estantería, pasando los dedos por los lomos de los libros. Diarios, registros, documentos legales. Entonces vio un volumen de cuero marrón gastado, sin etiqueta en el lomo, exactamente como el diario en el que su madre solía escribir. Su corazón se disparó. Lo sacó del estante, lo abrió. La caligrafía de Adelina inconfundible, las líneas delicadas, la forma en que formaba las G, con un bucle extra. «Federico», susurró Sofía, «lo encontré». Él se acercó a ella de inmediato, mirando por encima de su hombro. Sofía pasó las páginas buscando las últimas entradas, la última vez que su madre había escrito antes de... Y entonces vio la fecha, 19 de febrero de 1835, 3 días después de la supuesta muerte de Adelina. El mundo de Sofía se inclinó. Pasó la página con manos temblorosas. Leyó: «Puebla es hermosa en esta época del año, nieve en las montañas, pero el aire aquí es más suave que en la Ciudad de México. La pensión que encontré es modesta pero limpia. La dueña no hace preguntas. Eso es esencial. Sofía estará mejor sin mí. Esa es la verdad que necesito aceptar. Heriberto nunca fue violento con ella, solo conmigo,
Y ahora que he desaparecido, Bárbara estará satisfecha con la herencia y dejará a mi hija en paz. Es lo mejor que puedo darle. Una vida sin presenciar la violencia de su padre, una vida donde pueda crecer sin miedo. El duque que organizó mi huida fue amable, demasiado joven para tanta tristeza en sus ojos. Dijo que lo hacía porque su hermana no tuvo la oportunidad de escapar. No debería haber aceptado su ayuda, pero lo hice porque soy una cobarde. Perdóname, Sofía. Algún día, cuando seas adulta y tengas tu propia vida, tal vez encuentre el valor para escribirte. Por ahora, es mejor que creas que estoy muerta. Es más limpio así, menos complicado. Adiós, mi amor. Vive bien. El diario se resbaló de las manos de Sofía. Federico lo atrapó antes de que cayera. Ella no podía respirar, no podía pensar. El salón de baile a su alrededor parecía estar girando. 12 años de luto desmoronándose como un castillo de naipes. Su madre no se había suicidado. Su madre había elegido huir, elegido abandonarla. Y Federico lo sabía. Él la había ayudado. Tenía 20 y tantos años, herido por la pérdida de Margarita, y había ayudado a otra mujer a desaparecer, dejando que su hija creyera que estaba muerta. Sofía, dijo Federico con voz baja y urgente, yo no sabía que existías. Adelina nunca lo mencionó. Tú la ayudaste, interrumpió Sofía. Las palabras salieron planas, vacías. Tú la ayudaste a dejarme. Ayudé a una mujer a escapar de un matrimonio abusivo. Si hubiera sabido de ti, ¿habrías hecho qué? La voz de Sofía subió. Algo dentro de ella se resquebrajó. ¿Llevarme contigo? ¿Dejarme con mi padre violento? ¿Ponerme en un orfanato? No lo sé, admitió Federico, y la honestidad brutal de aquello fue peor que cualquier mentira. Tenía 23 años y no sabía lo que estaba haciendo. Solo quería salvar a alguien porque no pude salvar a Margarita. Fallé, te fallé a ti y ni siquiera lo sabía. La puerta del despacho se abrió. Ricardo Montenegro estaba parado allí, sonriendo. No estaba solo. 4 hombres estaban detrás de él, guardias con ropa formal pero con postura militar. ¡Qué descubrimiento tan conmovedor!, dijo Ricardo entrando en la habitación. El duque finalmente confesando sus pecados, aunque imagino que omitió algunas partes interesantes. Federico se giró, interponiéndose instintivamente entre Ricardo y Sofía. Esto fue planeado. Obviamente, ¿crees que soy estúpido? Ricardo sacó un puro de su bolsillo. Lo encendió con calma. Sé quién eres desde hace años, de la Garza. Sé que has estado rastreando mis operaciones, interfiriendo donde no te llaman. Pensé que era hora de que tuviéramos una conversación adecuada. Sopló humo. Y traer a tu adorable esposa fue perfecto, porque ahora puedo hacerte una oferta muy simple. Dejas de interferir en mis negocios, o le cuento a todos en el salón, incluida tu querida madrastra, Sofía, exactamente quién ayudó a Adelina a abandonar a su hija de 12 años. Sofía sintió que algo frío se extendía por su pecho. No sorpresa, no shock, solo una claridad fría y terrible. No tienes pruebas, dijo Federico. Tengo las cartas. Ricardo sacudió la ceniza del puro. Correspondencia entre tú y Adelina, detalles sobre la pensión en Puebla, pagos que hiciste personalmente. Sonrió. Adelina era sentimental, lo guardó todo. Y cuando murió, de verdad, de neumonía hace 5 años, la dueña de la pensión vendió sus pertenencias, incluida una caja de cartas. Hizo un gesto y uno de los guardias le entregó una carpeta de cuero. Ricardo la abrió, mostró páginas de papel amarillento. Todo aquí firmado por ti. Federico no respondió. Su rostro estaba pétreo bajo la máscara. Ricardo se volvió hacia Sofía. Entonces, querida, aquí está tu elección. Puedes quedarte con tu Salvador que ayudó a tu madre a abandonarte, o puedes venir a trabajar para mí, no como institutriz,
Tengo puestos mejores en mente, y a cambio quemo estas cartas. Nadie tiene por qué saberlo nunca. La habitación estaba en silencio, excepto por el crepitar del fuego y el tic-tac distante de un reloj. Sofía miró el diario en el suelo, las cartas en la mano de Ricardo, a Federico, que la miraba con algo que podría haber sido desesperación o resignación. 12 años. 12 años en los que había cargado con la culpa de no haber salvado a su madre, de haber visto a Adelina caminar hacia el lago y no haber corrido tras ella, de haber creído que si hubiera hecho algo diferente, dicho algo diferente, su madre estaría viva. Pero Adelina estuvo viva 5 años más y nunca volvió, nunca escribió. Eligió su propia libertad por encima de su hija. Y Federico lo había hecho posible. No, dijo Sofía. Ricardo parpadeó. ¿No qué? No iré contigo. Su voz era firme ahora, no alta, pero sólida. Y puedes mostrar esas cartas a quien quieras. No importa. No importa. Ricardo rió con incredulidad. Tu precioso duque... No es mío, dijo Sofía dando un paso adelante, alejándose de Federico. Y yo no soy suya, pero él me mostró algo que tú nunca entenderías. Me enseñó a desmontar cosas rotas y a reconstruirlas, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Miró a Federico, a sus ojos de acero gris detrás de la máscara de plata. Le fallaste a mi madre, me fallaste a mí, pero lo admitiste, y me diste herramientas para sobrevivir. Eso es más de lo que nadie ha hecho jamás. Se volvió de nuevo hacia Ricardo. Así que no iré contigo, ni ahora, ni nunca. ¿Y si intento forzarte, entonces qué? Interrumpió Ricardo, el tono afilado. ¿Qué vas a hacer, pequeña Sofía? No tienes poder aquí. Pero antes de que Sofía pudiera responder, Federico se movió, solo un paso adelante, sacando algo del bolsillo interior de su frac, un silbato de plata. Sopló una vez, un sonido agudo y claro. Inmediatamente se oyeron voces desde el pasillo. Pasos, muchos pasos. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez no eran los guardias de Ricardo, eran oficiales de la policía de la ciudad, uniformados, armados. Ricardo Montenegro, dijo el oficial al mando, está usted arrestado por falsificación de documentos, extorsión y trata de personas bajo coacción financiera. Ricardo se puso lívido. ¡Esto es absurdo! ¡No tienen autoridad! Yo la tengo. Federico se quitó la máscara de plata. Y tengo pruebas suficientes para encerrarlo por 20 años. Cartas, registros de transacciones, testimonios de 12 mujeres que fueron vendidas a través de sus operaciones. Inclinó la cabeza. Creíste que me estabas provocando esta noche, pero yo estaba esperando que revelaras dónde guardabas las pruebas. Gracias por la biblioteca. Los guardias de Ricardo no intervinieron. Ya estaban retrocediendo, evaluando que un duque con la policía de la ciudad tenía más poder que su empleador. Ricardo fue esposado. Mientras se lo llevaban, escupió en dirección a Federico. «Esto no termina aquí». «Sí, termina», dijo Federico con calma. «Terminó hace 3 semanas cuando intentaste comprar a Sofía. Solo me tomó este tiempo reunir todas las pruebas». Cuando se llevaron a Ricardo, el despacho quedó en silencio una vez más. Federico se volvió hacia Sofía. «Debí habértelo dicho». «Sí», asintió Sofía. «Deberías haberlo hecho». «¿Puedo explicar?» «Ahora no». Estaba cansada, tan terriblemente cansada. 12 años de un peso que resultó estar construido sobre mentiras. Ahora solo quiero irme. Y tú necesitas terminar lo que empezaste. Recogió el diario del suelo, lo sostuvo contra su pecho. Mi madre me dejó, y luego murió sin volver nunca. No sé si la perdonaré por eso. No sé si te perdonaré a ti por ayudarla. Lo miró. Pero sé que no me mentiste, y eso cuenta. Federico no respondió, solo asintió una vez, pesadamente. Afuera, en el pasillo,
Las voces comenzaron a crecer. Los invitados del baile, escuchando la conmoción, acercándose a investigar. En unos instantes, la historia se extendería. El duque de la Garza había arrestado a Ricardo Montenegro en su propio baile, un escándalo delicioso para la alta sociedad. Pero Sofía no quería estar allí cuando eso sucediera. Salió por una puerta lateral, cruzó la biblioteca, encontró una salida de servicio. El aire frío de la noche de marzo le golpeó el rostro como una bofetada. La nieve comenzaba a caer de nuevo. Caminó hasta el borde de los jardines, donde podía ver las luces de la Ciudad de México abajo, y más allá, el lago negro y congelado, donde creía que su madre había muerto. Sostuvo el diario con más fuerza, y por primera vez en 12 años, Sofía de la Vega lloró, no en silencio, sino en sollozos fuertes y desgarrados que nadie más que la noche nevada podía oír. No volvió a la torre esa noche. Caminó a través de los jardines cubiertos de nieve de la hacienda San Ángel, pasando junto a los carruajes que comenzaban a partir, llevando a invitados conmocionados y ávidos por difundir el escándalo. Bajó la colina hacia la ciudad, sus zapatos de baile hundiéndose en la nieve, el vestido rosa pálido arrastrándose y manchándose de lodo. No sentía frío. No sentía nada más que el peso del diario contra su pecho y el sonido de su propia respiración, ronca de tanto llorar. Cuando finalmente se detuvo, estaba en la orilla del lago, el mismo lugar donde 12 años atrás unos hombres habían sacado lo que todos creían que era el cuerpo de su madre, pero no lo era, solo ropa pesada y empapada, dispuesta para parecer una mujer ahogada, un cuerpo que nunca existió. El agua estaba congelada. La superficie del hielo reflejaba la luna creciente, esa misma forma que Sofía llevaba en su hombro, que su madre llevaba en la palma, que Federico llevaba también. Una marca de familia, una conexión de sangre que debería haber significado algo, pero que al final solo significó abandono. Sofía no se dio la vuelta. Reconoció la voz de Federico, sus pasos deteniéndose a unos 3 metros de distancia, respetando su espacio incluso ahora. «¿Me seguiste?», dijo ella. No era una acusación, solo una constatación. «No podía dejarte caminar sola por la noche. No después de...» Se detuvo, empezó de nuevo. «No tienes que hablar conmigo, solo quería asegurarme de que estuvieras a salvo». Sofía finalmente se giró. Federico estaba allí, sin la máscara de plata, sin el frac. Alguien debía haberle dado un abrigo más pesado, algo de lana gruesa que no combinaba con el resto de su atuendo. Se veía exactamente como lo que era, un hombre de casi 40 años que había cargado con la culpa durante tanto tiempo que se había convertido en parte de su postura, la curvatura de sus hombros, la tensión permanente en su mandíbula. «Está muerta», dijo Sofía. «Mi madre, muerta de verdad. Neumonía, hace 5 años en Puebla». «Lo sé. Ricardo tenía el certificado de defunción. Vivió como Madame Rousseau, dando clases de francés. Nunca se volvió a casar, nunca te mencionó a nadie. La última parte fue dicha con cuidado, como si Federico supiera que dolería, pero que necesitaba ser dicha. Entonces, realmente me olvidó», dijo Sofía suavemente. «No fue una elección difícil, fue solo una elección». «No sé si te olvidó». Federico dio un paso más cerca, solo uno. «La gente carga la culpa de formas extrañas. A veces es más fácil enterrar algo por completo que enfrentarlo todos los días. Yo hice eso con Margarita durante años. Solo pude empezar a lidiar con ellos reparando relojes, porque no me hacían sentir». Sofía lo miró, a los ojos que por primera vez desde que lo conoció parecían genuinamente vulnerables, no solo controlados. «¿De verdad no sabías de mí?» «No, lo juro por la memoria de Margarita, no lo sabía. Si lo hubiera sabido...» Se detuvo, se pasó una mano por el cabello con frustración. «No sé lo que habría hecho.
Probablemente lo incorrecto. Tenía 23 años y estaba destrozado, pero habría intentado algo, cualquier cosa. Silencio. El viento sopló a través del lago congelado, llevando copos de nieve que brillaban como estrellas cayendo. «No te perdono», dijo Sofía finalmente. Federico asintió, aceptándolo. «Entiendo». «Todavía no», corrigió ella. Miró el diario en sus manos. «Pero tal vez algún día, porque me enseñaste que las cosas rotas se pueden reconstruir. Y yo estoy rota, Federico, completamente desmontada, y voy a necesitar tiempo para averiguar qué piezas todavía funcionan». «¿Cuánto tiempo necesitas?» «No lo sé». Finalmente encontró sus ojos. «Pero no quiero hacerlo sola. Fuiste honesto conmigo cuando podrías haber mentido, y eso», respiró hondo, «eso significa algo». Federico no se movió. «¿Qué quieres que haga? Termina esto. Bárbara todavía está libre y quiero justicia. No venganza, justicia real. Ella envenenó a mi padre, me vendió en una subasta y probablemente lo hizo con otras personas también. Ya estoy en ello». Federico sacó un sobre de su bolsillo interior. «Mientras estabas aquí, volví a la hacienda. Con permiso de la policía, ahora que Ricardo está arrestado. ¿Encontramos algo?». Le entregó el sobre. Sofía lo abrió. Dentro había una carta escrita con la caligrafía que reconoció como de Bárbara. Era correspondencia con un farmacéutico en Querétaro encargando polvo blanco para tratar roedores, arsénico, en cantidades consistentes a lo largo de 2 años. Las fechas correspondían exactamente al periodo en que su padre, Heriberto, había enfermado progresivamente antes de morir. «Esto es suficiente», dijo Federico. «Con el testimonio del farmacéutico y un examen del cuerpo, si es necesario, Bárbara será juzgada por asesinato». Sofía sostuvo la carta con manos temblorosas. «¿Dónde está ella ahora?» «Todavía en la hacienda. La policía fue allí después de arrestar a Ricardo. Intentó huir por la salida de servicio, pero Federico vaciló. Las sirvientas la detuvieron». «¿Las sirvientas?» «3 de ellas, mujeres a las que había maltratado durante años. Cuando se enteraron de que Ricardo había sido arrestado y que Bárbara sería la siguiente, bloquearon las puertas, negándose a apartarse. Bárbara no pudo pasar. Algo cálido y feroz creció en el pecho de Sofía. No era alegría, era algo más profundo. Justicia colectiva. Mujeres que habían sido silenciadas encontrando su voz juntas. «Quiero estar allí», dijo Sofía. «Cuando la arresten, quiero que me vea». Federico asintió. «Entonces vamos». La hacienda de la Vega estaba iluminada como si fuera pleno día, aunque eran casi las 2 de la mañana. Quinqués en cada ventana, movimiento constante de oficiales de policía entrando y saliendo. Sofía y Federico llegaron en carruaje. Cuando ella bajó, todavía con el vestido rosa pálido y embarrado, el cabello revuelto alrededor de su rostro, 3 sirvientas esperaban en la puerta principal. Greta, la cocinera mayor, Lisette, la joven camarera, y Ana, la lavandera que siempre había sido amable con Sofía cuando era niña. Todas le hicieron una reverencia. «Señorita», dijo Greta, con voz firme, «nos alegra que esté a salvo». Sofía sintió que las lágrimas le picaban en los ojos de nuevo, pero las contuvo. «Gracias por quedarse, por no dejarla escapar. Nos debía años de salario», dijo Lisette simplemente, «y nos trataba como basura. Cuando supimos que el duque estaba investigando, supimos que era nuestra oportunidad». Ana dio un paso adelante y tomó la mano de Sofía. «Su madre estaría orgullosa de usted. La señora Adelina siempre fue amable con nosotras. La extrañamos». Sofía apretó la mano de Ana. «Yo también». Entraron juntas a la hacienda. Bárbara estaba en la sala de estar, sentada en una silla de respaldo alto, como si todavía fuera la señora de la casa. 2 oficiales de policía montaban guardia.
Todavía llevaba el vestido negro del baile, pero se había quitado la máscara. Su rostro estaba pálido, los labios apretados en una línea fina. Cuando vio a Sofía, algo tembló en su expresión, no remordimiento. Bárbara no era capaz de eso, pero quizás el reconocimiento de que había perdido. «Viuda de la Vega», dijo el oficial al mando, un hombre de mediana edad con bigote canoso y uniforme impecable. «Está usted formalmente acusada del asesinato de Heriberto de la Vega mediante envenenamiento por arsénico. Tiene derecho a representación legal, pero debe venir con nosotros ahora». Bárbara no miró al oficial, miró directamente a Sofía. «Deberías estar agradecida», dijo Bárbara con voz baja y venenosa. «Te alimenté, te vestí, te di un techo sobre tu cabeza». «Me vendiste», respondió Sofía con calma, «en un sótano como ganado. Te di lo que merecías, no eras nada, la hija de una suicida débil que no pudo soportar las realidades del matrimonio. Mi madre no se suicidó». Sofía dio un paso más cerca. «Huyó de ti, de mi padre, de todo esto. Y sí, me dejó. Y eso duele más de lo que puedas imaginar. Pero al menos ella eligió vivir». Se inclinó ligeramente para que solo Bárbara pudiera oír lo que venía a continuación. «Tú elegiste matar, y ahora vas a pasar el resto de tu vida en una celda olvidada, sin nadie que finja llorar por ti. Esa es la diferencia entre nosotras. A mí me abandonaron y sobreviví. Tú lo tuviste todo y te convertiste en un monstruo». Bárbara escupió. Literalmente escupió en dirección a Sofía. Los oficiales la levantaron de la silla, le pusieron las esposas. Bárbara luchó, perdiendo finalmente la compostura, gritando obscenidades mientras era arrastrada hacia afuera. Las sirvientas observaron en silencio. Cuando la puerta se cerró detrás de Bárbara, Greta susurró: «Por fin, llevó 2 semanas resolver los asuntos legales. Ricardo Montenegro fue juzgado en un tribunal cerrado. Las pruebas eran abrumadoras. Documentos falsificados para una docena de familias, registros de subastas clandestinas, testimonios de mujeres que habían sido vendidas a través de su esquema. Fue sentenciado a 20 años de prisión en el fuerte de San Juan de Ulúa sin posibilidad de fianza. Bárbara fue juzgada 3 días después. El farmacéutico de Querétaro testificó. Se presentaron las cartas. El cuerpo de Heriberto fue exhumado. Los niveles de arsénico encontrados en el cabello y los huesos confirmaron el envenenamiento a largo plazo. Bárbara fue sentenciada a cadena perpetua. La hacienda de la Vega y todas las propiedades asociadas fueron devueltas legalmente a Sofía como única heredera. Las deudas falsificadas fueron anuladas, los documentos fraudulentos destruidos. Greta, Lisette y Ana recibieron todos sus salarios atrasados y una generosa bonificación. Sofía les ofreció puestos permanentes si querían quedarse. Todas aceptaron. Y a través de todo esto, Federico estuvo allí, no controlando, no decidiendo, solo disponible, respondiendo preguntas legales, facilitando contactos y luego retrocediendo cuando no era necesario. No hablaron de lo que eran el uno para el otro, no lo definieron, solo existieron en el mismo espacio, reconstruyendo sus vidas pieza por pieza. La primavera llegó a la Ciudad de México a mediados de abril. La nieve se derritió, las flores comenzaron a aparecer en los jardines, el lago perdió su hielo y volvió a ser de un azul oscuro bajo el sol. Sofía estaba en la biblioteca de la Hacienda de la Vega, su hacienda ahora, aunque todavía se sentía extraño pensarlo así. Había pasado la última hora organizando los libros, quitando los volúmenes que Bárbara había añadido. Tratados religiosos sombríos, novelas sentimentales baratas, y devolviendo los libros que su madre había amado. Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Sofía. Federico entró. Llevando una caja de madera, la colocó con cuidado sobre la mesa. «Esto llegó hoy», dijo, «de Puebla, de la propiedad de Adelina».
Sofía miró la caja. Su corazón comenzó a acelerarse. La dueña de la pensión la encontró en el desván, explicó Federico. Cuando supo que eras la hija de Madame Rousseau, quiso que la tuvieras. Sofía abrió la caja lentamente. Dentro había un pequeño reloj de bolsillo con una esfera pintada a mano, rosas rojas sobre un fondo azul. 3 cartas selladas dirigidas a Sofía de la Vega, pero nunca enviadas. Una fotografía descolorida de Adelina sosteniendo a un bebé. Sofía, recién nacida. Y en el fondo, envuelto en tela de lino, un broche de plata en forma de luna creciente. Sofía tomó las cartas primero, con las manos temblorosas. ¿Quieres que me quede?, preguntó Federico amablemente. ¿O prefieres privacidad? Quédate, dijo Sofía. Por favor. Abrió la primera carta. La fecha era de 2 años después de su huida. Tienes 14 años ahora. Me imagino lo alta que estás, todavía con esos rizos imposibles, todavía haciendo 1000 preguntas sobre todo. He estado a punto de escribir esta carta 12 veces. Siempre la rompí antes de terminar, porque ¿qué podría decir? Que lo siento, que te amo. Ambas cosas son ciertas, pero ninguna deshace lo que hice. Te abandoné, no porque no fueras importante, sino porque fui una cobarde. Porque estaba tan rota por el matrimonio con tu padre que cuando se me presentó la oportunidad de huir, la tomé y te dejé atrás. No fue tu culpa, nunca lo fue. Fue mi fallo, mi debilidad. Algún día, si llegas a saber que estoy viva, espero que encuentres paz. No necesitas perdonarme. Solo necesitas vivir. Vivir bien. Ser feliz de maneras que yo nunca pude. Con todo el amor que debería haber sido suficiente, pero no lo fue. Mamá. Dejó la carta a un lado. Respiró. La segunda era de 4 años después. La tercera de 6. Todas sin enviar. Todas expresando lo mismo. Amor, remordimiento y la incapacidad de cambiar realmente lo que se había hecho. La última línea de la tercera carta decía: sé que moriré sin volver a verte, que nunca sabrás que pensé en ti todos los días. Y quizás sea mejor así. Mereces más que una madre que te dejó. Sofía cerró los ojos. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente. Federico se arrodilló junto a su silla. No habló, solo se quedó allí. Finalmente, Sofía susurró. Me amaba. A su manera rota, me amaba. Pero no fue suficiente. No, asintió Federico. No lo fue. Y tal vez, continuó Sofía abriendo los ojos, tal vez eso es lo que necesito aceptar. Que puedes amar a alguien y aún así fallarle. Que la intención no deshace el impacto. Ella tomó una decisión y esa decisión me lastimó, y ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Miró a Federico. Igual que tú, intentaste ayudar a alguien e inadvertidamente me lastimaste. Ambas cosas son verdad. Federico sostuvo su mirada. Sí, así que esto es lo que he decidido. Sofía se secó las lágrimas. No voy a fingir que todo está bien. No voy a borrar el dolor, pero voy a elegir seguir adelante con este dolor, con esta verdad, pero seguir adelante. Tomó el reloj de bolsillo de su madre. La esfera de rosas todavía era vibrante a pesar de los años. Y voy a elegirte a ti. No porque me salvaste, no porque me debas algo, sino porque me enseñaste que puedo desmontar mi propio trauma y reconstruir algo nuevo. Y quiero hacerlo a tu lado. Federico respiró lentamente, como si intentara controlar la emoción. ¿Estás segura? No, admitió Sofía, y por primera vez en semanas sonrió ligeramente. Pero la certeza está sobrevalorada. ¿Tú me enseñaste eso también? Él le devolvió la sonrisa, pequeña, genuina, transformando todo su rostro. Entonces, sí, dijo. Me quedo. Reconstruimos juntos. 3 meses después, en julio de 1847, Sofía y Federico se casaron en una pequeña ceremonia en la Torre del Relojero.
Solo un sacerdote, Greta, Lisette, Ana y el cochero de Federico, que resultó tener un talento sorprendente para tocar el violín. Sofía llevaba un vestido azul pavo real, su color favorito ahora que podía elegir, el cabello suelto, sujeto solo con el broche de luna creciente de su madre. Federico no llevaba máscara, solo su rostro cansado pero en paz, y una pequeña sonrisa que ahora aparecía con más frecuencia. Intercambiaron votos simples, promesas de honestidad y de presencia. Después hubo pastel hecho por Greta, vino elegido por Lisette y música tocada torpemente pero con entusiasmo. Cuando todos se fueron y el sol comenzó a ponerse, Sofía y Federico subieron a la terraza de la torre. Desde allí podían ver toda la ciudad, los tejados, las iglesias, el lago brillando como un espejo bajo la luz dorada. «Llegó una carta hoy», dijo Federico, sacando un sobre de su bolsillo. «De Puebla». La dueña de la pensión recordó una cosa más. Sofía miró el sobre. Reconoció la caligrafía de inmediato. Era de Adelina, dirigida a ella, fechada 2 meses antes de la muerte de Adelina. «No tienes que abrirla ahora», dijo Federico, «o nunca. Es tu elección». Sofía sostuvo el sobre, sintió su peso, la promesa y la amenaza de las palabras finales de una madre muerta. «No hoy», decidió, guardando la carta en el bolsillo de su vestido. «Hoy es nuestro, mío y tuyo, y eso es suficiente». Se apoyó en él, sintiendo su brazo rodearle los hombros. Sólido, presente, real. Debajo de ellos, los relojes de la torre comenzaron a dar la hora, cientos de ellos en una sincronía imperfecta, creando una cascada de sonidos que era a la vez caótica y hermosa. El tiempo pasando, el tiempo siendo medido, el tiempo siendo vivido. «¿Crees que la abrirás algún día?», preguntó Federico en voz baja. «Tal vez», respondió Sofía, «cuando esté lista, si es que estoy lista». Se volvió hacia él, se puso de puntillas y lo besó, suave, deliberado, elegido. Cuando se separaron, susurró: «Gracias por enseñarme que no necesito todas las respuestas para seguir adelante. Gracias a ti por enseñarme que seguir adelante no significa olvidar», respondió él. Se quedaron así, mientras el sol terminaba de ponerse y las estrellas comenzaban a aparecer. 2 personas rotas que habían encontrado, si no una cura completa, al menos una compañía honesta en el viaje de la reconstrucción. La carta de Adelina permaneció en el bolsillo de Sofía simplemente esperando, como algunas cosas deben esperar hasta que estemos listos para ellas. «Antes de que te vayas, déjame preguntarte algo. Si fueras Sofía, ¿abrirías esa última carta? Una carta de una madre que te abandonó, escrita poco antes de morir, sabiendo que nunca sabrías de ella. No hay una respuesta correcta. Y tal vez es exactamente por eso que esta historia te marcó, porque la vida real no funciona con redenciones perfectas y perdones instantáneos. A veces las personas que amamos nos hieren, y a veces elegirse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. Y a veces perdonar significa decidir que el dolor ya no controlará cada decisión que tomes. Sofía eligió no abrir la carta ese día. Tal vez la abrió más adelante o tal vez no. Y ambas elecciones serían válidas. Si quieres más historias donde el amor se conquista, no solo sucede, donde la justicia es sangrienta e imperfecta, donde los finales no son todos felices pero son reales, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima vez que los archivos secretos sean abiertos.